Primer video en Bristol, y en esta ruta los voy a llevar a conocer la parte histórica de esta ciudad, desde donde nació, cómo se ha ido desarrollando a través de los años, hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, en que prácticamente fue destruida. Son muchos años de historia, pero no se preocupen que solamente les voy a platicar lo necesario para que así ustedes comprendan el porqué de los lugares que vamos a visitar. Voy por la bici ahora sí y empezamos. Hoy es un día medio soleado, de esos que se siente más el frío que cuando está nublado. Según vi, estaba pronosticado que llovería, pero creo que no será así, aunque en estos lugares uno nunca sabe y hasta en un mismo día podrías tener todas las temporadas del año. En esta primera ruta todo lo que veremos está muy cerca. Recuerdo que fue uno de los primeros lugares que visité recién llegué y bueno, yo creo que es una buena opción para empezar a conocer Bristol. Eso además de la visita de ley que hay que hacer al museo de esta ciudad. Generalmente así es como me gusta visitar una ciudad. Empezar con una caminata por el centro, la visita al museo para conocer algo de su historia y después ahora sí tomar la bici y empezar a perderme entre sus calles. Y eso de perderme muchas veces es literal, Esta zona es de restaurantes y cafeterías que ahorita está cerrada, pero me gusta porque junto con el puente que está más adelante le dan una entrada interesante a Castle Park. Díganme si no es una entrada grandiosa, teniendo al fondo St. Peter's Church y cruzando una parte del río Avon por este puente de madera y viendo cómo se cae el niño. Bueno, no, eso no. No recuerdo dónde leí que es un puente demasiado largo para una distancia tan corta y que además había salido carísima su construcción. Pero bueno, al menos sí está chido. Y es uno de los accesos a uno de los tantos parques que tiene esta ciudad. Pero en este caso es especial por la historia que encierra este lugar. Subo esta pequeña cuesta y les platico. Castle Park es el sitio donde originalmente existió un castillo, de ahí el nombre de este parque que digamos es el parque central de esta ciudad. Este castillo fue construido en el siglo XI para defender la ciudad y permaneció así hasta el siglo XVII en que fue destruido, aunque desde antes ya había dejado de ser habitado y por lo tanto pues ya no era útil. Hoy todavía se pueden encontrar algunos restos de este castillo, por ejemplo la construcción que está detrás mío es una parte que perteneció a este castillo, aunque fue construida ya casi a finales de la vida útil de este castillo. De sus orígenes hay muy poco y lo que hay es más bien para que te des una idea de cómo era, porque no se percibe claramente pues qué es lo que hay ahí, ¿no? Por ahí puedes encontrar algún dibujo o una pintura que igual ya te hace tener una idea más clara de cómo era en su momento. Antes de ser un parque, toda esta zona estaba llena de construcciones y edificaciones que en algún momento llegaron a ser el principal distrito de negocios de Bristol. Eso hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y todo esto fue destruido. Uno de los pocos edificios que sobrevivió, no en su totalidad, pero al menos su estructura, es la iglesia de St. Peter's Church, que es la que se vio desde el puente que crucé.
Bueno, de hecho son dos iglesias las que sobrevivieron en esta zona, St. Peter's Church y St. Mary Le Port. Pero esta última está un poco más escondida y también algo abandonada, bueno, a mi parecer. Ninguna de las dos iglesias se pueden visitar por dentro, o al menos no en estos tiempos, pero creo que de por sí no tienen acceso al interior. Aunque en el caso de St. Peter's al menos se puede ver el interior en ruinas. Y mientras lo ves, seguro que alguien se te acercará a ofrecerte un porrito o algo más. Bueno, así me ha sucedido más de una vez. Tal vez me vieron cara de que andaba en busca de algo, pero no era eso lo que buscaba. St. Peter's Church, o la iglesia de San Pedro, fue una iglesia que fue construida en su mayoría durante el siglo XV, aunque se sabe que desde el siglo XII ya existía una iglesia en este mismo sitio. O sea que cualquiera de las dos estaban súper pegaditas aquí al castillo. Esta iglesia permaneció intacta prácticamente hasta 1940, en que durante la Segunda Guerra Mundial fue dañada por una de las bombas que cayeron en esta ciudad. Y es que precisamente entre 1940 y 1941, 16 ciudades del Reino Unido fueron atacadas por el ejército nazi. Entre ellas, a Bristol le tocó en 6 ocasiones, por lo que una gran parte de la ciudad fue destruida. A estos ataques se les conocen como Blitz y pues son recordados por todo el daño que causaron en estas ciudades. Algo de eso recuerdo que ya les había platicado durante el video de la Catedral de San Pablo en Londres. Esta estuvo a punto de ser destruida durante los ataques alemanes a la ciudad de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba. Bueno, vamos de regreso. Este parque es uno de los tantos parques que hay en Bristol. Según los datos oficiales hay alrededor de 400. O sea que podrías visitar uno diario durante todo un año y aún así no los visitarías todos. Además, una de las cosas que me gustan es que no tienes que trasladarte a una gran distancia para encontrar uno. Por donde quiera que andes, al menos debe de haber uno muy cerca y cada uno tendrá algo distinto. Puede ser, no sé, un lago, un monumento, una caminata, bueno, más bien un camino o un sendero para recorrer varios kilómetros y otras cosas. Yo diría que es una de las actividades que sí o sí tienes que hacer cuando vienes a Inglaterra, no solamente a Bristol. Bueno, ahora me dirijo hacia el centro. En realidad, ya cuando te metes a esta calle, que se llama Leonard Street, te das cuenta de que es más de lo que a simple vista parece. Ya que si bien no tiene de los mejores grafitis de la ciudad, de hecho creo que son